Y seguimos hablando de, bueno, en principio este centro de vacunación que se instaló en el Ministerio de Salud de la Nación, generó el desplazamiento de Ginés González García, el ministro de Salud, y el reemplazo por parte de Carla Bisotti. En medio de todo esto, denuncias cruzadas, un listado y además la justicia que está interviniendo. Ahora estamos con Néstor Espósito que nos va a contar, bueno, cuál es la situación judicial, porque hubo muchas denuncias, hubo allanamiento también en el Ministerio de Salud. Las denuncias son 15, sí. Se presentaron todas durante el día de ayer. En rigor, algunas se habían presentado el viernes, pero como estaba fuera del horario judicial, no habían llegado a sortearse. Bueno, finalmente la mayoría de esas denuncias quedó acumulada y ahí iban a tramitar ante la jueza María Eugenia Capuchetti y ante el fiscal Eduardo Tayano. La jueza María Eugenia Capuchetti es la única jueza federal de Comodoro Pi designada durante el anterior gobierno. Es una jueza que tiene una larga carrera judicial. Cuando en el proceso previo a su designación se ha registrado media docena de visitas a la AFI, para ver en algunas oportunidades a Silvia Magdalani, en otra a Gustavo Arribas, luego de eso fue designada. A ella le cayó también una parte de la causa que tiene que ver con el espionaje ilegal. Es la jueza que ocupa el juzgado que históricamente estuvo a cargo de Norberto Ollarvide. El fiscal Eduardo Tayano también es un hombre de mucha trayectoria y es, por ejemplo, el fiscal que tiene delegada la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Te decíamos que ayer había habido 15 denuncias. Son estas que resumimos en esta pantalla con estos denunciantes. Básicamente, los dirigentes opositores Yamil Santoro, el periodista Fernando Míguez de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, el fiscal Guillermo Marijuán, la farmacéutica HLB, el ex candidato presidencial y ex titular de la aduana Juan José Gómez Centurión, Alberto Acef, diputado opositor, Ernesto Najinian, Santiago Dupuy de Long, un habitual denunciador en Comodoro Pi, la abogada Valeria Carreras, aunque en este caso no denuncia a Ginés González García, sino a su jefe de gabinete, Jorge Monastergi, también un abogado especializado en temas que tienen que ver con el derecho informático, la Procuración de Investigaciones Administrativas, esta es una investigación previa, pero bueno, ya tiene también curso judicial, Ricardo Damonte, los dirigentes opositores, Jimena de la Torre, Jorge Enríquez y la última fue la de Graciela Ocaña. Con todas estas denuncias, el fiscal Eduardo Tayano hizo esto que vas a ver ahora en pantalla. Requirió, promovió la investigación en contra de dos funcionarios. Básicamente, del exministro Ginés González García y de su jefe de gabinete, Leandro Bonelli. La investigación por ahora llega hasta esos dos. La denuncia abarca a muchos más funcionarios, incluida la actual ministra Carla Bisotti y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. A ver, ¿podemos repasar la lista? Sí, claro. A ver, para conocer algunos nombres ya, los más importantes o los más conocidos han trascendido, pero se estima que es una primera lista, que es una lista inicial, de que no habría muchos más vacunados, pero a ver, los que conocemos. Bueno, básicamente está toda la familia del presidente Eduardo Duhalde, por supuesto el presidente de la Nación, el ministro de Economía Martín Guzmán, los colaboradores más cercanos. Pero eso no se discute, son estratégicos, digamos. Claro, bueno, pero aquí la discusión parece pasar por otro lado. Si toda esta lista de nombres se hubiera anunciado previamente y se había dicho el gobierno ha decidido vacunar a todas estas personas por tales razones, probablemente esta situación no se habría producido jamás. Pero hay algunos que no tienen explicación. Sí, básicamente el periodista Horacio Berbisky, hay también una polémica en torno al periodista Gabriel Michi, y Gabriel Michi explicó que tenía previsto un viaje a Manaos, una zona muy complicada con el tema del COVID, y que en prevención de eso pidió la vacunación para ir de alguna manera prevenido a eso. Gabriel Michi es el columnista de internacionales del canal C5N, trabaja en otros medios y por esa cuestión de los viajes ha solido hacerlo. Ahora, Néstor, en principio hay que distinguir por un lado el efecto mediático que generó la lista y por otro lado lo judicial. El gobierno no va a tener mayores inconvenientes en justificar lo que se define como personal estratégico. Digo, al margen si hubo o no un error de comunicación, que claramente lo hubo. En algún momento alguien debería haber definido públicamente cuáles eran las vacunas que estaban reservadas y quiénes se definen dentro de este grupo de personal estratégico. Ahora, el resto sí. En las últimas horas, el abogado Maximiliano Rusconi, que es un hombre muy conocido en el fuero penal y que incluso fue fiscal y que fue candidato también a fiscal en otras oportunidades, consideró en una serie de tweets que aquí no hubo delito. Y esto no es la visión que tiene el Poder Judicial respecto a esta situación. Hay una media docena de
potenciales figuras que pueden ser considerados delitos: incumplimientos de deber de funcionario público, abuso de autoridad, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, defraudación en perjuicio de la administración pública, que son los que están bajo estudio. La cuestión no es la justificación de por qué se vacunaron, sino el ocultamiento de los vacunados. Y parece estar allí centrada la lupa que pone el Poder Judicial sobre esta historia. Puedes justificar lo que quieras. Lo que no se puede justificar, me parece a mí, es el sentido común en un país que está contando vacunas en este momento, porque no llegaron todas las vacunas que se esperaban, por diferentes razones, por incumplimiento de quienes firmaron los contratos en su momento, por la razón que quieras, donde tenés a gran parte de la población de riesgo, el 90%, 95% desprotegida, escondida en su casa desde el mes de marzo del año pasado. Que se apliquen vacunas a personas que no tienen por qué vacunar, que no tienen ni siquiera el tiempo de esperar su turno como cualquier otro argentino, me parece que ahí está lo que más dolor y bronca genera, ¿no? Y es por eso que ayer hicieron tanto ruido los allanamientos, ¿no? Porque estamos hablando de lugares públicos. El Hospital Posada es un lugar público, y de ahí salían ambulancias para vacunar a personas en su domicilio, ¿no? Estamos hablando de un bien de todos. Sí, sí, los allanamientos concretamente tienen que ver con la preservación de la prueba. Pero, a ver, pocas veces el Poder Judicial ha tenido una investigación tan fácil como esta, porque en la carta de renuncia del ministro Ginés González García reconoce públicamente un error, es decir, está confeso, porque ese error tiene una traducción en el Código Penal. Sí, la lista, bueno, la presentación de la lista La también. lista es oficial. Ayer lo que hicieron fue pedir las cámaras de seguridad del hospital y del ministerio para ver si además de esos nombres, que ya están reconocidos, hay otros nombres Pero más allá del ministerio, también habría que avanzar sobre las intendencias, bueno, las provincias, sobre los hospitales provinciales, porque saltó esto ahora por Barbisky y porque es una causa a nivel del Ministerio de Salud de la Nación. Sí, muchos sales se justificaron ayer durante todo el día en esto de la necesidad en su momento de generar confianza. Y me refiero a los intendentes y a algunos funcionarios del interior del país que hablaban de, bueno, hubo una necesidad de generar confianza en el contexto de que una eso incluía a toda la no, familia, los amigos. No lo estoy justificando, me estoy refiriendo al argumento que ellos esgrimieron. Por eso insisto, me parece que una cosa es la causa judicial, que va por un carril, y lo otro es lo ético y moral, que es cuestionable. Pero por supuesto. No alcanzo a imaginar de qué manera podría no haber un avance importante en la causa judicial. Creo que la causa judicial va a tener un avance importante. Las figuras que se establecen tienen algunas de ellas penas de prisión de cumplimiento efectivo. La defraudación en perjuicio de la administración pública tiene un máximo de 6 años de prisión. Digo, hay todo un abanico de posibilidades para investigar. Más allá de las cuestiones éticas, hay una cuestión que tiene que ver con el Código Penal y esa causa avanza. E insisto con este tema, la investigación no parece demasiado complicada. Dicen que, por ejemplo, había mucho malestar entre el personal de enfermería, del mismo los Hospital pusieron Posada. en una situación complicada, ¿no? Además de que lo pusieron en una posición complicada, es personal esencial. Claro, ese sí es personal esencial. Tengo que vacunar a esta persona. ¿Por qué tengo que vacunar a esta persona? Bueno, ¿hay responsabilidad, por ejemplo, por parte de las autoridades sanitarias de ese hospital? ¿Se puede llegar a avanzar? Porque, que yo sepa, obediencia de vida no hay más en la República Argentina. No, claro, pero si hay una instrucción de decir vacunen a tal persona y esa instrucción la da una autoridad sanitaria, quien debe aplicar la vacuna no tiene mucho más alternativa que obedecer esa orden. O sea, no hay objeción de conciencia en esto, ¿no? Sí, podría haberla perfectamente, decir yo no vacuno con el riesgo que esto implica para el tema laboral. Ahora, independientemente de las responsabilidades oficiales, también hay que tener en cuenta que quienes solicitaron esa vacuna sin estar en condiciones de tenerla, de inoculársela, también han cometido una falla, por lo menos una falla grave desde el punto de vista ético, y habrá que investigar también si no tiene que ver también con el Código Penal. Gracias, Néstor. Seguimos en